conocimiento que Él aprende, Señor, y que viene y comparte con nosotros de una manera tan humilde. Te pido que lo bendigas todo su entorno, su familia, su esposa, sus hijos, que le sigas dando esa capacidad, Señor, y que hoy derrames tu Espíritu Santo en Él para que Él disminuya ante tu presencia, Señor, y tú crezcas en Él, para que Él pueda transmitir ese mensaje con humildad y amor, como siempre lo hace, Señor. Y a ti, Mamita María, te pedimos que lo llenes de amor, lo cubras con tu santo manto, lo abraces. Te damos gracias también a ti por tu presencia, Mamita María. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia ya se me está desquebrajando. ¿Regalo para Mari o una Biblia? Una Ya Biblia. necesita ser... ¿Pero qué hacemos con la viejita? Pues la guardo. Sí, ya tengo como 3. Con la viejita que le quede en la casa. Sí, yo tengo un camarada que también tiene 3 viejitas y no sabe qué hacer con Oh, sí, ellas. no. Hay que especificarlo, Las porque guarda, luego ¿verdad? se presta a malas interpretaciones. ¿De qué clase de viejitas? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Para algunos de ustedes es la primera vez que los veo en el año, así es que feliz año. Feliz año, feliz año. ¿Ya estamos listos en el video? Muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco complicado, pero queremos hablar sobre este tema por varias razones. Una, porque nos involucra a todos, y otra, porque precisamente el día de ayer la iglesia, junto con muchas otras iglesias, ha concluido la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es la semana que concluye el día 25 de enero, que es la fecha que se conmemora la conversión del apóstol San Pablo. Y entonces, cada año, la Iglesia Católica, junto con muchas otras denominaciones cristianas, dedican esa semana para especialmente, particularmente, dialogar, orar juntos y encontrar maneras de promover la unidad de todos los cristianos. Entonces el día de hoy queremos hablar sobre eso, sobre el ecumenismo o la relación que tiene la Iglesia Católica con las demás denominaciones cristianas y el diálogo interreligioso, es decir, la relación que tiene la Iglesia Católica con las religiones que no son cristianas. Porque hay diferencias importantes en la relación que tenemos con otros cristianos y la relación que tenemos, por ejemplo, con los que profesan la fe en el Islam, los musulmanes, los judíos, los hinduistas, los budistas, etc. La Iglesia ha cambiado esta postura que tiene en los últimos tiempos. Porque durante muchos años, durante siglos, la postura de la iglesia es: nosotros somos la única iglesia verdadera y los que no están aquí se van a condenar. El que no sea católico se va a ir al infierno. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esa era la postura de la iglesia hace tiempo, pero ya no es. Porque como explicábamos la semana pasada, hay una jerarquía de verdades, ¿verdad? Las verdades más importantes, los dogmas, no se pueden cambiar, porque la iglesia los considera como revelados por Dios. Pero todas las demás doctrinas, disciplinas y opiniones en la iglesia no son dogmas. La iglesia todavía está consciente de que para las doctrinas que no son dogmas y las disciplinas y las opiniones, todavía estamos aprendiendo. Y parte de aprender es decir: por aquí no era. Vamos a darle la vuelta y vamos a encontrar un mejor camino. La relación de la iglesia con las demás denominaciones cristianas es una de esas áreas en las que la iglesia dijo: por aquí no va.
dar la vuelta, ir para atrás y volver a empezar en otra dirección. Es de sabios cambiar de opinión. Y es de humildes reconocer los errores. Y la iglesia quiere ser sabia y quiere ser humilde. La semana pasada también platicábamos que los dogmas siempre tienen que ser definidos por la autoridad suprema de la iglesia, que puede venir del Papa cuando habla ex cátedra, o de una reunión de todos los obispos del mundo que la iglesia llama concilio ecuménico. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Y se acuerdan cuál es el concilio ecuménico más reciente de la iglesia? Vaticano II. El Vaticano II, exactamente, que se celebró en los años 1960, sí, del 62 al 65. Sí, muy bien, entonces ya hace 60 años, realmente. Pero en tiempos de la iglesia es como si hubiera sido ayer. Y en realidad hay muchas decisiones y enseñanzas del concilio que todavía estamos comenzando a aprender, que todavía estamos comenzando a implementar. Y esta en particular sobre el ecumenismo es una de ellas, porque todavía hay muchos católicos que se siguen peleando con sus hermanos y sus hermanas protestantes. Hay incluso sacerdotes que siguen haciéndolo, ¿verdad? No sé si ustedes han oído, seguramente que sí, al padre Luis Toro, una persona que ha dedicado su vida a pelearse con los Pero yo cristianos siento no que no católicos. es, yo he escuchado sus pláticas, es hacer ciertas aclaraciones que las otras iglesias dicen que hay en nuestra iglesia. Por ejemplo, que es una prostituta, eso no lo es. Que la Virgen es una cualesquiera, tampoco no lo es. Hay ciertas cosas que sí están en mal. Y con muchas cosas como el creer en Jesucristo, toda la relación con Jesucristo está bien, porque es todo lo que creemos y todas las iglesias son lo que hacemos. Sí, el problema es el modo. O sea, el problema no, el problema con las demás iglesias con respecto a la iglesia católica es el modo. El problema de la iglesia católica es que nos ponemos al mismo nivel. Y por el otro lado, compadre, yo he escuchado sus prédicas. Es exactamente lo que acabas de decir con esas palabras. No solamente lo ponemos al mismo nivel, sino nos comportamos igual que ellos. Por eso. Señalando que es los que se van a condenar cuando ellos empezaron con ese rollo. Exacto. Ustedes son idólatras. No, ustedes son herejes. Entonces, pero por el otro lado, hablando del ecumenismo, lo que pasa es que en cierta forma ellos ponen, bueno, en este caso el padre pone a todas las demás iglesias de todas las denominaciones como siendo la misma, como lo acaba de decir doña José. No todas las iglesias piensan que la madre de Jesús era una X. No todos piensan que la iglesia es una prostituta. Hay ciertas denominaciones de ciertas iglesias que tienen esa enseñanza, ¿verdad? Pero en el pasito nos jalamos a todos estos porque están mal y no es así. De lo mismo de este lado, no todos los católicos profesan su fe como deben de profesarla, pero se pone la bandera que somos los únicos que nos vamos a salvar. Sí, pero... Entonces tú Ese es un dices buen que el punto. ecumenismo es lo contrario de la apologética. No. Yo pienso que la manera en que hoy se hace apologética no contribuye a la causa del ecumenismo, al contrario. Okay. Sí, la manera en que hoy se hace apologética, que es no el origen de la apologética es explicar con claridad la doctrina católica. Y eso es algo que es bueno, y eso es algo que se debería de hacer siempre. Pero una cosa es explicar con claridad, y otra cosa es entrar en debates y discusiones para ganar el argumento, para demostrarle al otro que está mal. Eso ya va más allá de lo que es la apologética o de lo que debería de ser la apologética. Los que encuentran en el YouTube, en el Facebook, en sus redes sociales,
como que hacen apologética o como apologistas, a lo que se dedican no es a explicar la fe católica, es a demostrar por qué los demás están equivocados. Hacer show. Sí, pero porque eso vende más. Vean los noticieros, ¿verdad? ¿Qué noticias vemos en los noticieros? Pues los desastres, la violencia, los robos, los asesinatos, toda la nota roja, ¿verdad? E incluso las cosas que no son nota roja siempre se ponen con un tinte amarillista porque es lo que vende. Entonces, la gente que está constantemente en las redes sociales, vamos dándonos cuenta de esto, es gente que le dedica muchísimo tiempo a este asunto. Es gente que no puede hacerlo de gratis. Es gente que necesita vivir de eso. ¿Sí? Entonces necesita hacer su contenido, sus videos, de una manera que vendan, para que reciban más dinero, para que YouTube les pague más, para que TikTok les pague más. Necesitan hacer videos que tengan más audiencia. Y entonces, bueno, pues muchos de ellos desafortunadamente caen en la tentación del amarillismo religioso, que es, vuelvo a lo mismo, tiene muchos sabores, pero en este sentido es presentar no la fe católica con claridad, sino los errores de los demás con alevosía y faltando al respeto de la fe de los demás. Lo mismo que nos quejamos de que nos dicen que nuestra Virgen y nuestra iglesia y nuestros no sé qué, lo mismo lo contestamos con respecto de ellos. Y eso no se vale. Y eso no se vale. La iglesia tiene una manera de hacer ecumenismo. El Concilio Vaticano II emitió un decreto que se llama Unitatis Redintegratio, que como ustedes saben, todos los documentos de la iglesia se nombran con las primeras palabras que ocurren en el texto, y Unitatis Redintegratio significa la restauración de la unidad. Entonces, este decreto de la restauración de la unidad comienza de la siguiente manera: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Entonces, no nada más es una de las cosas uno de los muchos temas que se hablaron. Era uno de los temas principales que el Papa Juan XXIII quería que el concilio tratara. ¿Cómo vamos a trabajar para restaurar la unidad de los cristianos? Y dice, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. ¿Qué dice la iglesia? El estar divididos nos hace ser inútiles, nos hace ser poco efectivos en convencer al mundo. Y ustedes ven, las personas que no profesan la fe cristiana voltean y nos ven peleándonos unos a otros y nos dicen, ¿dónde está el amor que dicen que les enseñó Jesús? Su fe es tan ridícula que ni siquiera entre ustedes mismos se ponen de acuerdo de qué es lo que creen. Pero mira, Memo, a veces lo que pasa es que no porque ellos no se pelean, no porque ellos no tienen problemas, no porque ellos siempre andan muy derechitos, solo que saben tapar más las cosas que nosotros los católicos. Nosotros nos las destapamos unos por otros. O sea, no somos más buenos, nomás somos más mensos. Bueno, Pues también. no tengo mucho argumento en contra de eso, la verdad. Es que, Una pregunta, sí. Memo, yo tengo dos nietas, pero su papá es cristiano, ¿verdad? Ajá. Ahorita que está mi hija con él, pero llegó mi nieta y me dijo, ¿por qué tienes, o sea, mi virgen, la mona que dice que le dijo su abuelita? Ajá. Le dije, no mami, ella no es ninguna mona, ella es la mamá de Jesús.
No, pero porque dice mi abuelita que eso es ser idólatra. Le dije, no, yo no le dije mal de su abuelita, no nada. Solamente le dije, no, mi amor, mira, ella es la mamá de Jesús y el mismo Dios que tú quieres, yo lo quiero y lo adoramos a Él y a ella la veneramos y la respetamos como mamá de Jesús, de nuestro Salvador, porque por eso estás tú y yo y todo, y tu abuelita y tu abuelito y todo. Le empecé pues a platicar diferente, porque también no le voy a decir, no, que ella o sea, meterle cosas como ella le está metiendo, ¿verdad? A mi nieta. Entonces yo pienso que no le pude tanto explicar, pero se la mandé a mi domingo. Le dije, ve, explícale a tu nieta. Yo nomás lo único que le dije que pues mira, está bien lo que dice tu abuela, digo, no, pero tú como antes grande puedes estudiar como amaste la apologética, ¿no? O teología, ¿cómo se llama? Mejor teología que apologética. Ahí te vas a dar cuenta, digo, si es verdad lo que te está diciendo tu abuela y tú mismo lo vas a estudiar. Pero tampoco caer en las trampas de ellos. No ponernos al mismo nivel. Al mismo, con lo que Si están ellos diciendo. no respetan nuestra fe, nosotros sí tenemos que respetar la de ellos. La de ellos, sí. Y eso nos pone en una situación difícil. Como que siembran odio, ¿no? Sobre la iglesia católica. Y qué feo es, ¿no? Sí. Es ¿Por qué feo. querríamos hacer lo mismo nosotros? Nosotros no podemos hacer No. lo mismo. No. Al contrario, hablarles con amor. Ahora fíjate, Memo, ellos tienen muchas palabras de convencimiento para uno. Te convencen. A mí no me han convencido por vieja que estoy, tal vez. Pero tienen muchas palabras de convencimiento, te ven aquí de la parte de la Biblia y acá, y acá, y acá. Nosotros no. Nosotros estamos bien. ¿Por qué le abren la puerta? Si no, Pero ese de quién es problema. Pues de nosotros que no nos preparamos. Nosotros, exacto. Y exactamente, y yo, una cosa, mira, por ejemplo aquí, ¿cuántas sillas están vacías pudiendo estar? No estamos. Es que no oramos, No. es que necesitamos desmayar. Eso es lo que me han dicho algunas personas. Ay, no hacen oración de sanación, no hacen oración de peticiones. ¿Qué grupo es eso? Porque hay personas que dicen, ¿por qué no vienes al grupo? Mira que acá, pues, yo sé que no se hacen, uno tiene que hacer a solas en su casa sus peticiones, sus necesidades, contárselas al Señor. No sobren aquí ese lugar para hacerlo. Pero Lo que pasa es que queremos hacer licenciados sin estudiar, entonces como que como estamos. En muchos ambientes, y no son exclusivos de la Iglesia Católica, hay un desbalance. Hay quien le da completa prioridad a las emociones por encima del conocimiento, del aprendizaje, de la educación. Hay otros que le dan demasiada importancia a la acción, a las cosas que haces. O sea, ve a ayudar a los pobres, no importa que no sepas nada, no importa que no ores, no importa que... Eso no importa, lo que importa es que vayas y ayudes. Y hay gente que se dedica nada más al estudio, nada más al estudio, nada más al estudio. Pero es lo que dicen las otras denominaciones. Mucho estudiar y mucho orar. Precisamente por eso es que estamos tratando de dar estudio aquí, enseñanza. Porque sí es bonito, todo es un grupo de oración, obviamente, y al decir grupo de oración imaginamos que va a ser como todos los demás grupos, pero todos los grupos somos diferentes. Y yo cuando estábamos en el otro grupo no me canso de decirles que siempre pedía enseñanza. Irma sabe cómo pedíamos que viniera un sacerdote, que viniera, llegamos a invitar a Memo de repente también, que con gusto venía, porque queremos aprender, no solamente queremos sentir bonito, no solo queremos... hace falta todo, hace falta esa meditación, hace falta alabar, y lo hacemos, y con toda humildad trato de hacerlo. Pero necesitamos también aprender, necesitamos armarnos de todo ese conocimiento para poder también salir y estar listos para esa batalla. Yo pienso. Claro. Yo no estoy tan segura de que de verdad ellos estén
estén tan preparados. No, Yo creo que no. ellos han memorizado ciertas partes Sí. que saben que son críticas para venir a pelear. Pero Pero yo también eso Pero también pienso. hay que ver de quién estamos hablando. Estamos generalizando. Sí. Pero también, o sea, si nos estamos refiriendo a una cierta secta que nos toca la puerta los domingos, bueno, ya sabemos cómo viene y de dónde se origina. Pero todos estos grupos cristianos que existen de años también, que tenemos tantas cosas en común. Yo les he comentado, yo en mi casa tengo 3 hijos que van a la iglesia cristiana y estoy feliz con eso y le doy gracias a Dios todos los días por eso. Y no tengo ningún problema con ellos porque cuando platicamos, siento yo más de ellos que ellos de mí, porque estamos en tantas cosas en común que la Iglesia Católica también lo cree, que no estamos tan diferentes. Y a veces siempre he dicho, el conocer es aceptar, el conocer lo que ellos creen, lo que ellos hacen, eso es parte de ese ecumenismo, de conocer qué es lo que, porque si nos estamos refiriendo, a lo mejor ahorita estamos hablando, como les digo, de esas personas que nos tocan la puerta el domingo, y que realmente pues, eso no es una religión, pienso yo, le hemos llamado secta, pero no nos hacemos solamente en ellos, basémonos también en todas esas grupos cristianos que tienen muchas bases, mucha creencia como la que tenemos nosotros. En cierto, Toda la vida trabajando. pero en cierto modo, de alguna manera, es ese punto, llame cualquier denominación, la gente que se empieza a involucrar, de alguna forma sienten esa hambre de aprender y se empapan. Tú lo dices, por ejemplo, el ejemplo de tus hijos. Tienen un punto de conversación, comparten su pensar de la fe, pero porque se prepararon, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que aquí. O sea, si quieres nomás sentir bonito y no prepararte, pues vas a ir a hablar de, no, es que esta es la única iglesia chida y la que se va a salvar, pero no tienes una... O sea, ¿de dónde te basas o cuál es el punto? ¿Qué es la importancia de tu iglesia? Que nomás querer ir a convencer a la gente. O sea, sí en cierta forma, otras religiones, como decía doña José, y no generalizamos todos, pero cuando una persona se sale y se empieza a involucrar es porque en cierta manera le llamó el aprendizaje y se empiezan a empapar y no por eso está mal. Si aquí, estando en casa, vamos a decirlo así, si estando en casa no te llenaste o no buscaste o no te ofreció o de alguna manera no se concretó nada, pero te saliste y estás en un conocimiento de la fe del Ya Señor. cuando entran, pues, ¡Felicidades! ¿Por qué tendré que estar molesto? Qué pena que no pudiste hacerlo junto con nuestra fe, porque estaría chido que hubiéramos, no sé, tenido quien te guiara, quien te enseñara. No lo Es triste logramos. que te sales de algo que no conoces, algo que Lo más gacho, y aquí es donde venimos a caer al mismo punto, ya sea católico o protestante, que te sales echando pestes diciendo que esa es la que se va a condenar porque no enseña nada. Entonces dices, ups. Pero fíjense lo que dice el documento. Fíjense lo que dice el documento. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a ellas mismas, a los hombres y mujeres. Aquí en los documentos de la iglesia, hombre significa ser humano. Entonces siempre que oyen hombres, piensen hombres y mujeres, o sea, seres humanos. Sí. Que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. ¿Sí me explico? Todas las iglesias cristianas se presentan como la herencia de Jesucristo, es decir, ellos piensan que la manera en que ellos viven la fe cristiana es la mejor. Nosotros pensamos que la mejor manera de vivir la fe cristiana es en la iglesia católica, ¿qué no? Sí. Pues ellos también piensan que su iglesia es la mejor manera de vivir la fe cristiana. Entonces, lo primero que tenemos que abandonar es esta idea que tenemos en la cabeza
de que con nuestras puras palabras y con nuestros puros argumentos les vamos a convencer que nosotros estamos bien y que ellos están mal. Porque ellos vienen a nosotros y van al mundo con la firme conciencia de que ellos son los herederos de Jesucristo. Y por eso, una de las cosas que me causa más problema es cuando oigo a la gente decir: mi iglesia la fundó Jesucristo hace más de 2000 años. Tu iglesia la fundó Martín Lutero hace 500. ¿Por qué? Porque esa es una percepción muy parcial desde nuestro punto de vista, que no es el punto de vista que tienen los luteranos. Ellos piensan que la iglesia luterana es la herencia de Jesucristo. Ellos no piensan que su iglesia la fundó Martín Lutero. Ellos piensan que su iglesia la fundó Jesucristo hace 2000 años. Que hubo una separación entre el grupo de ellos y el grupo de nosotros hace 500 años. Bueno, esa es una realidad histórica. Pero ellos no piensan que su iglesia comenzó en ese momento de separación. Ellos piensan que ellos son los herederos de toda la historia cristiana. Y eso es cierto con todas las denominaciones. Oye, Memo, por ejemplo, para mí las herencias que Jesucristo nos dejó y que todos las tenemos, todas las denominaciones o religiones, como le llamemos, ¿por qué ellos no tienen el cuerpo de Cristo? ¿Por qué ellos desconocen a la madre de Cristo? Si Porque ellos han hecho una reflexión desde su propio punto de vista y han llegado a la conclusión de que esa doctrina o no es necesaria o incluso no es correcta. Pero no podemos presumir mala fe. No podemos decir, es que ellos son malvados, por eso no tienen la Eucaristía. O son malvados y por eso no quieren a la Virgen. No. Ellos han hecho su propia reflexión y en su reflexión honesta han llegado a la conclusión de que esto no es parte del mensaje de Jesucristo. Es que yo a veces... tuve por un mes a una familia de parte de Juan, que son cristianos, dicen ellos. Ellos allá se van así, a Camarillo, su religión, y que la pastora. Nos poníamos a rezar en el rosario, Juan y yo como tengo todavía el nacimiento, que lo quito hasta el día de la Candelaria, nos poníamos allá a hacer nuestra oración. Y le dice, y ellos se iban y se encerraban en su cuarto. Y entonces un día se queda viendo, y dijo, bueno tía, y tanto muñeco que tiene. Y le dije, siéntate, te voy a explicar todos estos muñecos. Mira, esta es la Virgen, la que fue la primer templo del Espíritu Santo, porque aquí se creó nos representa, todos estos monos que tengo aquí, todos tienen su representación. Y luego tengo hasta casitas, estas casitas, aquí es Belén, mira aquí es esta parte. Y le dije, por eso tengo todos estos monos. Dijo, tía, ¿verdad que todo tiene sentido? Le dije, para mí sí, le digo. Y yo con mis nietos, que tengo tanto montón, vienen y ahí les explico. Ahora, ¿quién les gusta que la rosca y que esto, que lo otro? ¿Les gusta la rosca? Entonces el día de la Candelaria venimos a rezar el rosario. Van a rezar el rosario y hacer los tamalitos para hacerle todas las ceremonias, pero el rosario que no nos falta. Porque pues sí, si quieren a uno confundir. Yo pienso que a veces es difícil es difícil ser de buena fe con los protestantes, porque ellos no son de buena fe con uno. Ellos traen las piedras en la bolsa bien llena. Seguro que muchos saben qué significa las figuras, algunos le llaman de otra manera, y lo hacen sin respeto. Entonces te aseguro que mucha de la gran mayoría han estado en la Iglesia Católica. Algunos sí. Se van y vienen a hacerlo así, sin respeto. Entonces, en ese momento, pues es mejor ignorar y no es muy difícil, nada, porque si alguien lo hace porque quiere conocer, ok, perfecto, pero si es como para, como dice Memo, con alevosía, para burlarse o para... No tiene ni caso. A mí me llama mucho la atención una historia. Que somos ignorantes, por eso. Claro. Mire, lo que pasa que hay que entender, pues nosotros estamos preparándonos, estudiando,
y en la enseñanza hay que aprender algo Pues para eso no sí. lastimarlos de ninguna manera. Y si ellos no lastiman, por ejemplo, yo sentí feo cuando me dijeron, traes la cruz de la muerte. Le dije, ok, tu pensar es así, pero esta cruz es la cruz de la salvación. Para mí, es mi cruz de salvación. Pero si tu pensar es así, está bien, o sea, pero no por eso le dejo de hablar a esa persona, porque No, yo la tampoco, conozco que la estoy y es viviendo en hermana mi casa. separada, pero yo le pido, o sea, yo Y aquí, siento- y aquí el desafío para nosotros es no jugar el juego. Ajá. No jugar el juego del ataque, del insulto, de la humillación, del creernos superiores a los demás. O sea, es difícil. Muchas veces es más fácil ponernos al tú por tú y contestar Ay, es que sus a veces- pleitos con nuestros propios pleitos. Y pelearnos muchas veces por cosas que no valen la pena. Porque los nacimientos, bonitos como son una expresión cultural muy querida para nuestros pueblos. No son una parte esencial de la fe católica. No, simplemente O sea, si alguien no quiere poner un nacimiento, pues que no lo ponga. no hace falta. Una, ni le una hace muy falta. buena explicación, como en el caso que dice doña José, puede ser suficiente para que la otra persona entienda, pero la persona que va a agredir no va a entender, o sea, pues mejor ignorarlo. Mira, O sí, esperar pero el por eso momento en siempre donde- nos están atacando porque nos creen los ignorantes porque hacemos, pero eso tenemos que hacer, darles una explicación. Ahora, le decía yo a esta persona, ¿ustedes creen que el Padre Celestial es una persona ignorante, tonta? Que no escogió una mujer excelente con todas sus cualidades para que sea la madre de su hijo. Yo si me dijeran que le escogiera una madre a uno de mis hijos, ¿qué van a hacer? Pues yo no me escogería a mí, yo buscaría a una gran persona que fuera. ¿Cómo vamos a ignorar Y yo esas no- cosas? Y yo no creo que ninguno de ellos esté en desacuerdo con eso. Por eso entonces no Pero de tratar brincar así a la de ahí Virgen. a rezarle a la Virgen, hay un brinco muy grande. Sí. Que ellos no entienden. Que ellos, o sea, nosotros entendemos porque lo hemos vivido toda la vida y nos convence, pero ellos no ven la conexión entre la madre de Jesucristo fue una gran mujer, porque eso la inmensa gran mayoría de los cristianos y hasta de los no cristianos, o sea, los musulmanes piensan que María fue una mujer con todas las de la ley, pero de eso a decirle vamos a rezar a María, hay un brinco muy grande. Es un brinco que ellos no están listos para dar. Se les brinca la cadena. Y esto suena de que, ¿cómo es posible que pienses que el Padre Celestial es un ignorante? Eso suena a pleito. Eso suena que estamos entrando en el juego del Sí, pleito. en caso de que eso, pues sería, o sea, pero yo me pongo a pensar, ahora mira, otra cosa que me pongo, pues estoy a pensar, digo, entonces que esa repetición de Ave María, Dios salve María, y Ave, ¿eso qué? Le digo, pero yo pienso que las palabras que el ángel le dijo a la Virgen, el saludo que le trajo, no fue del ángel. El ángel fue un mandado del Padre Celestial. Y pienso que esas palabras fueron del Padre Celestial. Si tú mandas un recado con uno de tus hijos, le dices fulana, pues esto y aquello, son tus palabras, no van a ser las de tu hijo. Correcto. Y por eso yo digo que es muy interesante la Ave María, la Dios te salve María, porque no son palabras del ángel. Vienen siendo ya el mensaje que le mandaba el Padre Celestial. Pero sigue sonando a pleito. Sí, Sigue sí. sonando a que queremos convencerlos de que nosotros estamos bien. Y ese no es el primer paso. Pues no será, pero tampoco no se tiene que quedar la gente callada. No, quedarse callados no. Sí, Es respeten a- entablar un diálogo, pero un diálogo amoroso, no un diálogo peleonero. Oh, sí, yo nunca me he peleado con nadie, eso sí En te lo el- prometo. en Solo el- con mi Doña marido. José, Solo con mi marido. Doña José, todas las cosas que ha mencionado ahorita esta noche suenan a pleito. No, Si yo fuera es que una yo persona, creo si que yo es fuera, mi manera de hablar muy fuerte, ¿eh? si yo fuera un protestante, muchas de las cosas que usted ha dicho esta noche me hubieran ofendido gravemente. Y otra cosa que también les he dicho, miren, si en su iglesia hubiera el cuerpo Le de va a Cristo, decir porque más esa es una todavía. herencia que Cristo nos dejó, su cuerpo y su sangre. Es que Y sí, ellos dice que tienen las herencias, no, les digo, les falta esta.
Eso no quiere decir Sigue que eso sonando quiere a hacer pleito, que- sigue sonando a que me está atacando mi fe. Es que yo, Sí. es A lo que, mejor Me está no diciendo todo que mi también, fe es pero no. defectuosa. no, lo que Me pasa está es diciendo que mi fe es defectuosa. quiero entender, No. por ejemplo, en el Sí, caso de... No, de ellos no es que sea defectuosa, es que les falta. Pues que falta algo es Oiga, un mira, defecto. mi esposo trabajó por muchos años en la Universidad Luterana y cada año los estudiantes de la Luterana hacían una misa, yo creo que en acción de gracias en su iglesia. Y todavía está padre el señor cura que está en Wesley, padre Jim, iba siempre allá a celebrar la misa ese día, porque llevaban un sacerdote de aquí, tenían tantos ministros allá. Porque quieren hacer algo para la comunidad católica de la universidad. Es un gesto bien bonito. Fíjate, y le decía, no, y mi esposo Pero no creo que llevaba piensen- por él, le decía, usted vaya a su iglesia, usted no ande viniendo a esta. Pero no lo hacen porque piensen que sus ministros no son suficientes. ¿Por qué no pueden hacer la consagración? No, eso no es lo que Si no piensan. pueden hacer, entonces ¿por qué? Lo que piensan es, en nuestra universidad hay un montón de estudiantes y de profesores y de trabajadores que son católicos. Diferentes. A ellos les gustaría que hubiera una misa católica Es incluyente. aquí. Un representante. Entonces vamos a invitar a un sacerdote católico para que venga y haga una misa para ellos, a la cual nosotros nos vamos a integrar porque son nuestros hermanos. Pues sí, yo también pienso así, pero de que... No, doña José, usted no piensa... sé, es que o quieren o no quieren, no sé cómo está. Usted lo que estaba diciendo hace ratito es que usted piensa que ellos hacen eso porque piensan que sus ministros no son suficientes porque ellos no pueden hacer la consagración. No sé por Eso qué. no es lo que ellos piensan. Eso yo Y no sé. al tratar de adivinar lo que otra persona piensa, es faltarle al respeto. Bueno, todo el mundo faltamos al respeto, A veces veces es es un el hilo primer muy, pecado mío. Entonces todo mundo, no deberíamos. a veces es un hilo muy delgado en el cual tendemos o tenemos la tendencia a romperlo cuando quieres entablar con una persona que su intención de entrada es hacerte creer que estás mal. Entonces ahí es donde ya o le dices pinta la raya y te retiras, porque la verdad es que nunca se va a llegar. De ambos lados, ya seas católico o seas de Sí. otra denominación. Me pasó a mí en mi trabajo constantemente con una persona que se cambió de religión y está muy metido y está estudiando para pastor. Pero lo primero que intenta hacer es quererme convencer de las cosas que yo estoy mal. Entonces ahí es donde es importante prepararnos a aprender un poquito más para que sepas, no para que le dialogues, sino para que tú mismo entiendas tu propia fe. Porque a veces la respuesta que uno da es básica, que ni siquiera conocemos nuestra propia fe. No para convencer al otro, sino para que nosotros entendamos por qué lo hacemos. Porque muchas de las veces lo hacemos por repetición automática, pero no entendemos qué significa. Y lo que yo le dije a esta persona es, mira, hay algo que para empezar estamos mal, porque me quieres decir a mí lo que mi fe católica es cuando tú ni siquiera la conociste. Platícame de tu fe y compárteme de lo que ustedes profesan, y yo te comparto la mía, pero no me quieras convencer algo de lo que supuestamente dices que está mal cuando ni siquiera tú la conociste. Cuando tú ni siquiera la- Entonces, Exactamente. el problema también es de este lado, porque Es cuando igual. queremos convencer al hermano de que está mal, pero no conocemos ni las nuestras. Tu religión la fundó Carlos Taze Russell en el siglo XVII o XIX, el que sea. Pero, o sea, ¿y a ti quién te dijo eso? O sea, ¿a poco tú sabes de mi religión más que yo? Exacto, no la conocemos. Y eso Y al lleva revés, también, o sea, hermana, pleitos. De un sentido y de... No, a lo que me refiero es que muchas veces la intención no sea tan como el caso de la tía José. Quizá todo eso que ella no sea la intención de pelear, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces hacemos las cosas por tradición, sin saber por qué ni nada. Exacto. Y precisamente para eso es esto, para eso Pues, queremos como el rosario. tener esta La explicación enseñanza. de doña José del rosario es bonito para mí como católico y lo entiendo, ahora le entiendo más y me gusta,
porque yo lo vivo. Claro. Porque yo lo practico. Ajá, pero hace algunos ayeres hacía el rosario nomás a lo loco y era hasta aburridísimo. No, Porque el inculcárselos a al las segundo nuevas misterio ya estaba generaciones. dormido. Porque a Ah, las es cierto. generaciones Y la- estamos comentando, al rato quién va a rezar, al rato quién, si no se los inculcamos a nuestras nuevas generaciones. Y que sepan para qué se hace, por ejemplo, la rosca, algo muy común. Llegamos, partimos la rosca y he asistido a algunos lugares donde se hace así y no se reza un rosario o no se hace una oración o no se explica para qué es. Preguntaban los sobrinos esta vez, y bueno, ¿y la rosca qué? ¿Y el mono? ¿Qué onda? ¿Qué significa? Y si me saco el mono, ¿qué? Entonces, explicarles la razón por la que se hace y por lo que es una tradición, pero a qué se debe. Que nosotros creemos en esto, en aquello. Mire, yo tengo, ustedes conocen a mi niña más chiquita, ¿verdad? Alison, tiene 11 años. Y hace como 3 días me dice, papi, tiene una amiga que es una iglesia cristiana. Papi me dice, te hago una pregunta. Ay, qué bien, aquí. Dice, nosotros somos católicos, somos cristianos. Sí. Le digo, mamá, todos somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero digo, nomás que hay diferencias entre ellos y nosotros. Entonces le digo, pero poco a poco te voy explicando. Entonces le digo, pero dice, ¿puedes ser mi amiga? Sí, pues es tu amiga. Le digo, eso no tiene nada que ver. Le digo, es tu amiguita y todo lo que quieras. Le digo, solo que profesamos cosas casi parecidas, pero hay una diferencia. Pero le digo yo, eso no quita que sea tu amiga, solo que usted, le digo yo como papá le voy a enseñar mi fe, ¿verdad? Entonces, y hablando de eso, mire, qué importante es venir al culto de oración y meterse a pelear. Es como no, que, miren, allá en Principal me encontré con 6 hermanos. Me preguntaron, ¿por qué le dicen papa? ¿Por qué de los santos? ¿Y por qué? Le digo, miren, venga. Le digo, ya, me acuerdo, ¿por qué el papa? Le digo, miren, busque ahí, sacerdote, búsquelo. Digo, el sacerdote será santo por aquí, para esto, búsquelo. Usted léalo y digo, eso es lo que dice. ¿Por qué dicen santo al papa? Ah, porque ahí dice que el sacerdote será santo para ti, porque él va a ser patrón. Le digo, conmigo no pelee con Dios. Le digo, mire, ahí dice, ¿por qué? Ah, por aquí. Los hermanos lo único que quieren es que usted le dé, así como yo, me dan un texto, mira, aquí está, mira. Entonces, somos amigos, tranquilos, ahí usted sabrá si él pelea con Dios, pero con el amor que yo tengo hacia usted, ahí está, aquí está la pregunta, aquí está la respuesta. ¿Ya? Pero si me pongo del tú a tú, no. Entonces, llegan a la casa y pueden hablar 1 hora conmigo y les explico poco a poco y se van contentos conmigo. O sea, yo digo, pues, sí hay diferencias, pero... Con cariñito, ¿Sí? ¿verdad? Con cariñito. Exacto. Porque miren lo que dice el documento. Aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación. Es decir, las iglesias no católicas tienen sentido y tienen valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se le confió a la iglesia. Es decir, lo que está diciendo la iglesia aquí es, ha habido muchas personas que no están en la iglesia católica que han convertido su vida a Jesucristo y han alcanzado la santidad fuera de la iglesia católica. ¿Hay Y santos no Pues, católicos? Esa es una pregunta muy buena. Exactamente. Esa es una pregunta muy buena. La respuesta es sí, en muchos niveles. En primer lugar, hay gente que ha vivido la santidad fuera de la iglesia. Eso es innegable. Pero aquí me gustaría, o a lo mejor, corrígeme si estoy en un error, pero O sea, la palabra santo, lo que estás preguntando es si la iglesia reconoce como santos a personas que... Sí, canonizadas. sí, como, pienso como Mahatma Gandhi. Ok. Mahatma Gandhi no puede ser reconocido como santo porque no era cristiano. Ah, ok. Entonces, la iglesia
no tiene jurisdicción sobre las personas no bautizadas. La iglesia nunca se va a pronunciar sobre alguien que no fue bautizado. ¿Y hay alguien que sea de otra religión que sí sea? Que sea de una denominación cristiana no católica que sea reconocido oficialmente por la iglesia católica como santos. ¡Sí! Algunos que fueron Sí, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, bueno, a lo mejor, pero no estoy seguro. Pero los mártires de Libia, ¿sí se acuerdan los mártires? Las 20 personas que ISIS les cortó el cuello en la playa, ¿se acuerdan de eso? Sí, me acuerdo. El Papa Francisco el año pasado los inscribió en el martirologio romano. Y ninguno de ellos era católico. Uno de ellos no. Uno de ellos ni siquiera era bautizado, pero fíjense lo que pasó con este. Eran 20, ¿no? 19 eran cristianos coptos ortodoxos. Por eso los agarraron a ellos. Por eso los agarraron a ellos. Pero al otro lo agarraron porque estaba con ellos. O sea, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada y le tocó. Pero los empezaron a matar y les empezaron a decir, reniega de tu fe y te salves. Y ellos dijeron, no, yo creo en Jesucristo y confío en Jesucristo. Ah, pues te mueres. Cuando llegaron con este último, le dijeron, reniega de Jesucristo. Y les dijo, yo no soy cristiano. Yo no conozco a Jesucristo. Pero sea quien sea el Dios que le dio valor a estos otros 19, ese es mi Dios. Pues ahí lo reconoció, ahí estuvo. Lo reconoció. Por eso también no tenían que contar. Mártir de la fe cristiana, reconocido por la iglesia copta y por la iglesia católica. Emo, Está muy bonito. pero digo, la iglesia copta ortodoxa no es católica. No, no es católica. No podemos celebrar la Eucaristía juntos. Pero tienen la misma enseñanza. Hay algo diferente, porque si no hubiera diferencias, digo, pudiéramos celebrar la Eucaristía juntos. ellos creen que es el cuerpo de Cristo, o sea, Sí. hacen la misa. Sí. Y los sacramentos de las iglesias ortodoxas, la iglesia católica los reconoce como válidos. Entonces, Sí. pero, o sea, Quizás solo sea la... están ligados, o sea, Son líderes. están divididos, pero tienen la misma enseñanza. O sea, eso, Hay diferencias importantes Sí. porque no estamos en comunión plena, pero sí hay muchas cosas en común. Sí. pero está unida, o sea, me refiero a que son No está unida. ah, Estamos separados. no, digo, o sea, de la iglesia católica vienen de los apóstoles. O sea, Todos los cristianos venimos de los apóstoles. Quiere decir que tiene raíces. o sea, vienen de Todos la los raíz. cristianos tenemos raíces en las enseñanzas de los Yo creo que- apóstoles. Raíces católicas. Nadie es cristiano porque heredó el cristianismo de No. los marcianos. Todos somos cristianos porque heredamos la fe de los Déjalo apóstoles. que lo- Ni los que trajeron el libro. Lo que- A ver, pero continúa. Es que Tienes una buena te idea. estoy... Científica, No, sí. No, y te estoy contestando así porque quiero que lleguemos a un punto. O sea, lo que trato tengo de- intención. Ok, lo que trato de decir es que, por ejemplo, la iglesia ortodoxa tiene la misma enseñanza. Hay diferencias, sí, pero como dice, estuvo el cisma en 1054, pero hay una ligadura entre Con- la iglesia católica romana y la ortodoxa. Con la iglesia copta el cisma sucedió antes. Sí, pero Su quiero decir cisma es que sucedió en el 320. con ortodoxos el patriarca 351. tiene ligadura, o sea, ¿cómo se llama? Con los apóstoles, Ajá. con la iglesia católica. En cambio, ya con las otras iglesias es todo diferente. ¿Qué pasó con las otras iglesias? Por ejemplo, como Martín Lutero, ¿verdad? Ok. Que para acá ellos no creen que el cuerpo, que la hostia es el cuerpo de Cristo. Entonces, No, eso es incorrecto. Sí lo creen. ok. Pero quiero decir es que los ortodoxos tienen prácticamente la misma autoridad que el Papa. Y no las iglesias, o sea, y no las sectas, o sea, ahí es una... Vamos a quitar la palabra secta de nuestro Ok. vocabulario religioso.
Eso es mi pregunta, porque digo, la iglesia ortodoxa tiene la misma enseñanza, no la ha cambiado que la iglesia católica. Hay diferencias. O por eso se separaron. Ok, lo que estoy oyendo es que el grado de unión, es decir, qué tan unidos estamos los católicos con los ortodoxos, es distinto de qué tan unidos estamos nosotros con, por ejemplo, los luteranos. Sí, es lo que estoy oyendo, lo que me estás diciendo. El grado de qué tan cerca estamos uno del otro es diferente. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, vamos a empezar. Sí, porque eso es bien importante. Porque... Sí es. Y gracias que me ayudaste a llegar aquí. Vamos a suponer que esta es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no, o sea, el conjunto de la humanidad no es los que están adentro de la Iglesia Católica y los que están afuera de la Iglesia Católica, como si fuera blanco y negro, bueno y malo. Esa enseñanza es del milenio pasado, olvídense de ella. La Iglesia Católica tiene diferentes grados de unión con el resto de la humanidad. Los más cercanos a la Iglesia Católica son los ortodoxos. La cercanía, perdón, la cercanía tiene que ver por la similitud. Con la similitud de nuestras enseñanzas. Okay. O sea, los ortodoxos sus enseñanzas no son idénticas a la Iglesia Católica, pero son las más parecidas. Okay. Afuera de estas tenemos a las iglesias occidentales, esos ortodoxos son orientales. Las iglesias occidentales. ¿Cuáles son las iglesias occidentales? Son las que se separaron en la Reforma Protestante o después de ella, pero que han conservado la validez de sus sacramentos y la sucesión apostólica. Ahorita es lo que estaba tratando de explicar Carlos, ahorita lo vamos a tratar con más detalle. Y la sucesión apostólica. No son muchas. No son muchas las iglesias occidentales que han hecho esto. Ahorita vamos a hablar de ellas. Más afuera tenemos a las comunidades cristianas que técnicamente la iglesia no las considera iglesias completas porque les falta la Eucaristía. De alguna manera u otra. ¿Sí? Y afuera de estas tenemos los grupos, vamos a decir, casi cristianos. Afuera de estos tenemos Los mormones, como en qué más o menos. aquí. Casi cristiano. Acá tenemos las religiones Dicen abrahámicas. que ellos son, dice, ellos predican, dice que la venida de que ya va a venir Cristo, de que ya va a venir Cristo. Afuera de las religiones abrahámicas tenemos a las religiones no abrahámicas. ¿Dónde está la luz del mundo? Te acordaste del En las casi cristianas. Pues es que traen el argüende de lo del pastor. Y luego afuera todavía pues están los que son espirituales pero no religiosos. Sí, un poquito de... Un poquito de división, ¿verdad? Los agnósticos, Nuestro mundo creemos que somos puros católicos. los ateos. ¿Ok? Ok. Pero con todos hay un grado de unión. Aunque estos están hasta afuera, no están totalmente separados, todavía están en el pizarrón. Por ejemplo, los ateos que dicen, yo soy ateo, Yo no creo en nada. nada. Pero que son bautizados y que han estado en algún tiempo en la iglesia católica, ¿qué consideras? No hay diferencia. Pero- Si ellos han estado o no estado, bueno, sí hay diferencia técnicamente, pero un ateo que haya estado, o sea, el ateísmo es el ateísmo. sí,
Porque No hay, quiero, no hay, quiero ya, ¿verdad? no hay. Yo O ya sea, lo bauticé. Fuiste bautizado de niño, pero cuando ya tienes conocimiento propio, decisiones Dices propias, a Dios, el bautismo no te lo quita nadie, ni siquiera Ajá. tú solo. Pero, Pero tu creencia como ateo no te hace más ateo o menos ateo que una Exacto. que nació ateo. Memo, las que tienen Eucaristía son las del círculo primero, ¿verdad? Que sí hacen. Tienen la Eucaristía válida esta y esta. La ortodoxa. Estas, vamos a ponerle puede que sí, puede que no. Y estas ya no. Ya. ¿Ok? Ahora, ok. Entonces, Todos. ¿quiénes son los ortodoxos orientales? Los ortodoxos orientales, hay varias familias, pero en general son iglesias que rompieron la comunión plena con el resto de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, en tiempos de los concilios ecuménicos o inmediatamente después de los concilios ecuménicos. El más famoso de estas separaciones, de estos cismas, es el del 1054 entre los ortodoxos griegos y los católicos latinos. Pero antes de esa hubo otras. Con los coptos la separación fue en el año 451, o sea, tenemos más de 1500 años, sí, más de 1500 años, casi 1600 años separados. Peleados. Exacto. ¿Y sabemos por qué? Sí, porque les hicimos trampa y no los dejamos que hablaran en el concilio, y antes de que pudieran explicar lo que ellos creían, los condenamos y los excomulgamos. ¿para qué no hablaron pronto? Así que ni se esperaron a ver qué Para era que lo nos que iban demos a cuenta hablar. Sí, que sí, no sí. somos las joyitas que creemos. No. Tenemos En ninguna instancia de ruptura de unidad, la Iglesia Católica es inocente. En ninguna vez. Ninguna vez que se rompió la unidad de la Iglesia Católica es inocente. nuestro prietito. Siempre somos o los culpables o parte de la culpa. Hay veces que hay culpa de los dos lados. La mayoría de las veces hay culpa de los dos lados. Pero siempre la Iglesia Católica tiene algo de responsabilidad. Con los coptos ortodoxos fue porque no los dejamos explicar ellos qué pensaban sobre la naturaleza de Jesucristo. Porque ellos estaban respondiendo con desacuerdo a un documento que escribió Cirilo de Alejandría con muchos problemas. El documento es muy problemático. El documento, si Cirilo de Alejandría hubiera presentado ese papel para una clase en Loyola, lo hubieran reprobado. Lo hubieran reprobado. Porque el documento es muy problemático, está muy mal hecho. Está Ahora escrito entiendo con prisa. Porque hay muchos hermanos separados. Entonces, los coptos y los armenios y los sirios dijeron, oye, no, esto está mal, esto no es lo que creemos. Pero para cuando la iglesia se reunió en concilio para definir la doctrina, ellos ya habían adoptado una manera de expresar su fe que era diferente, y a la iglesia imperial, en ese entonces católicos y ortodoxos todavía no estábamos separados, entonces, vamos a decirle la iglesia imperial, no le interesaba escuchar a quien se expresara diferente, y entonces dijimos, no, pues si ustedes no aceptan lo que nosotros ya decidimos aquí, pues están excomulgados. Y ellos dijeron, pues si así es como van a estar las cosas, pues ¿quién quiere estar con ustedes? Mafiosos. Y tienen toda la razón, ¿no? Entonces no son hermanos separados, fueron separados. Son hermanos a los que nosotros corrimos. Separamos, A los que exacto. nosotros corrimos con nuestra soberbia y nuestra intransigencia. Sí, Pero de esa religión eran los que mataron los en que la mataron playa. en la playa, exacto. Dios. Pero las iglesias las iglesias ortodoxas de esta familia que se separaron en el 451 han conservado los 7 sacramentos válidos,
incluyendo la ordenación sacerdotal, incluyendo la sucesión apostólica, que es el hecho de que al obispo lo ordena un obispo, al que lo ordenó un obispo, al que lo ordenó un obispo, al que le ordenó un obispo, al que le ordenó un obispo, N veces hasta que llegamos al que lo ordenó uno de los apóstoles. Eso significa la sucesión apostólica, que uno de los apóstoles ordenó a un obispo, que ordenó a un obispo, que ordenó a un obispo, que ordenó a este Ellos obispo. siguen siendo la cadena de... Y los La Iglesia apóstoles Católica. ordenaron a muchos, A muchísimos. porque en el Evangelio salen las cartas. Sí, exacto. En cada lugar a donde iba Pablo, Pablo llegaba, organizaba la comunidad y se iba a la siguiente. Y cuando se iba, el momento de irse a la siguiente era cuando Pablo estaba listo para ordenar al obispo que se iba a quedar como responsable en su lugar. Y lo mismo que Pablo hacía, lo hacía Pedro, lo hacía Juan, lo hacía Felipe, no Felipe, no. Bartolomé, Andrés, Simón, etc. Los 12 y más, porque Pablo no era de los 12, pero también era apóstol. Y hay más individuos que aparecen en el Nuevo Testamento que a los que se les reconoce con el rango de los apóstoles. O sea, apóstoles es un grupo más grande que los 12. Sí. Hoy lo mismo apóstol. Apóstol que discípulo. No. Te decía eso porque hace poco mis hermanos se casaron, ¿verdad? Me llamaron, vamos a casar, ¿ok? Ajá. Pero ya se habían casado por lo civil. ¿Ok? Y yo como le dije, miren, ok, le digo, me alegro y yo estoy contento por eso. Pero le digo, pero ya te casaste por lo civil. Entonces le digo, ¿puedo trabajar por la iglesia? Sí, pero dice, a ver, espérate, le digo, yo te voy con todo amor, pero tú lo buscas, le digo. Yo nomás quiero decírtelo, le digo, porque no me quiero quedar con esto. Le digo, mira, ya te casaste por lo civil, le dije yo, y te vas a casar con un pastor, le dije, te voy a decir algo, te vas a casar de nuevo por lo civil. Y me dice, ¿por qué? Le dije, nomás te voy a decir, porque me dijo, ¿por qué un sacerdote tiene más? Le dije yo, ay, nomás te voy a enviar unos videos, le digo, vaya, vete a la historia de la iglesia, le digo, y compara las dos. Le dije yo, para que alguien tenga autoridad tiene que venir, le dije yo, si tú amarras, yo le puse el ejemplo de una pita. Te amarro una pita aquí y le le digo yo te digo, jala la pita, y si la jalas, y si no te digo, tiene que estar conectada. Le digo yo, Ahí lo que... autoridad. Entonces le dije yo, aquí te mando tu video para que veas si el pastor tiene conexión. ¿Tu amigo es católico? Es mi hermano. Bueno, ¿tu hermano es católico? Pues sí. Digo, ¿Qué significa no, pues sí? Digo, era católico. Era. Católico. ¿Y ahora qué es? Si le preguntas cuál es tu religión, ¿qué te contesta? Son bautistas. Ok. Entonces le dije, yo con todo amor le dije, pero le digo, yo estoy contento contigo, le digo, pues me alegro, pero le digo, si te vas a casar por la iglesia, yo digo, ya entendiste, pero le digo, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? De casarte en la iglesia católica y... No. No. Eso así no es como funciona. No, pero es que me dijo, ¿quién tiene más autoridad? ¿El sacerdote o el pastor? Le dije, pues para mí, le digo yo, En su iglesia. Ninguno de los dos, porque en la teología sacramental católica el sacramento del matrimonio no lo da ni el pastor, ni el sacerdote, ni el diácono, ni el obispo. El sacramento del matrimonio lo da el novio a la novia y la novia al novio. Entonces, si tu hermano no es católico, a él no le obliga la forma canónica de casarse delante de un sacerdote o de un diácono. De hecho, no le obliga ninguna forma canónica. Si tu hermano está bautizado y su esposa está bautizada y ninguno de los dos es católico, el día que se casaron por el civil, ese matrimonio es sacramental en los ojos de la Iglesia Católica. Una pregunta, compadre.
Es que oyendo esto es quererle meter la idea de que tu matrimonio no sirve. Ujú. Porque no los casa un sacerdote, es lo que dijiste literalmente. Bueno, Literalmente lo que le dijiste a tu hermano es que su matrimonio no vale, no sirve porque no los casa un O sacerdote. no cumple la voluntad O de no Dios, cumple. creo que esas son las palabras que... Aquí la pregunta es esta. Digo, independientemente de la idea. La pregunta es, ¿en algún texto específico manda a decir el sacramento tiene que ser solamente por el sacerdote? Ah, ¿en algún texto Bíblico. bíblico? Ético. No. ¿Qué otro tipo de texto quieres incluir en la pregunta? ¿De dónde sale esa idea que tiene que ser a fuerzas en la iglesia? Del Código de Derecho Canónico. ¿Por qué una persona no cristiana tendría que seguir esa La regla? iglesia no tiene esa intención. De hecho, déjate una persona no cristiana, una persona no católica. Obviamente no tiene obligación de seguir el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Exacto. Católica. Si son dos bautizados y ninguno de ellos es católico, cualquier ceremonia matrimonial que ellos utilicen, que ellos reconozcan, ellos dos reconozcan como un matrimonio, esa la iglesia reconoce no nada más como válido, sino como sacramental. Esa unión la confirmó Dios en ese momento, delante del juez o delante de Elvis Presley en Las Vegas o Exacto. delante de quien sea. Con que ellos dos estén de acuerdo que ese fue su matrimonio, Dios está de acuerdo que ese es su matrimonio y la Iglesia Católica también. Exacto. No tienen que volverse a casar. Si un día se convierten y se quieren venir a ser ¿Se católicos, convierten en qué? se convierten en sapos. Bibidi-badi-bidi-bum, ¡zas! Ahora eres No, pero- calabaza. Los católicos. Pero si un día se regresan pues a ser católicos y quieren comulgar, ¿pueden comulgar? Inmediatamente después de ser recibidos en la comunión de la iglesia. Sí. O O sea, de cumplir el bautismo. en los ojos de la Iglesia Católica están casados por la iglesia, aunque los haya casado Elvis Presley en las Pero dos católicos que se casen con Elvis Presley no están casados por la iglesia, no entiendo No, eso. porque a los católicos sí les Sí, obliga el el código observar la canónico. forma prescrita por Ah, el sí, Código de sí. Derecho Canónico. Ah, Pero, ok. ¿se acuerdan de la semana pasada? Dogmas, doctrinas, disciplinas y opiniones. Sí. Ajá. El Código de Derecho Canónico es solamente sobre disciplina. No es sobre... No es ni siquiera doctrina, no es mucho menos dogma, es nada más disciplina. Sí. lo que pasa es Esos son los casos más difíciles. Porque, o sea, imagínense el caso, ¿no? Eso sucedió. Fueron y se casaron en Las Vegas y los casó Elvis Presley. Y luego vienen aquí a quererse casar con una persona católica. O sea, ese matrimonio no funcionó, se divorciaron, adiós, que te Ok. vaya bien. Y luego vienen, encuentran otra pareja, se quieren casar y esa otra pareja resulta que es católica y vienen aquí y a platicar conmigo de que, oiga, diácono, queremos casarnos, ok, les preguntan, ¿han sido casados antes? No, ni por el civil. Bueno, por el civil sí. Ok, cuando te casaste por el civil, ¿estabas bautizado? Sí. ¿Eras católico? No. ¿Tu ex pareja estaba bautizada? Sí. ¿Era católica? No. Ok, entonces, como se hayan casado, de la manera que sea, la iglesia reconoce como válido ese matrimonio. Y si te quieres ahora casar con esta otra persona, hay que anularlo. Y lo más probable es que haya que anularlo con un juicio formal. Porque ahí les va el lado, pues, Escabroso. sigue siendo el lado feo, porque en un divorcio no hay lados bonitos. Pero Sí, cuando lo logras, lo ganas. sí, pero para ese entonces pasaron ya cosas muy feas. Sí, sí, sí. Una, entre comillas, ventaja de la disciplina católica es que si el católico no siguió la disciplina de su iglesia, su matrimonio no es válido. Y eso se puede demostrar con documentos. O sea, no necesito hacer un juicio, simplemente necesito demostrar, estos nunca se casaron por la iglesia. ¿Y cómo lo demuestro? Con 2 testigos. Si yo consigo 2 personas que puedan firmar un papel que diga, yo conozco a Juan y a María y sé que Juan estaba casado antes con Francisca, pero nunca se casaron por la iglesia.
Si consiguen a 2 personas que puedan decir eso, ese matrimonio se anula en 15 días. Aunque haya sido como haya sido. ¿Por qué? Porque por lo menos uno de ellos era católico y como católico sí le obligaba a la forma canónica y por lo tanto si no la observó entonces no se casó por la iglesia. Pero a los que no son católicos no les obliga a la forma canónica, entonces como se quiera que se casen, están casados. No, Y están casados conforme a la voluntad de Dios. Pues todos fueron bautizados como católicos, pues. No importa, bautizado es bautizado. Ese es otro punto. Fíjense. Dice, efectivamente, por causa de las diversas discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecumenista trata de superar. O sea, hay obstáculos para la unidad. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo cualquiera, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristiano con todo derecho. Y justamente son reconocidos como hermanos y hermanas en el Señor por los hijos y las hijas de la Iglesia Católica. Es decir, un bautismo que se haga con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en una comunidad que cree en la Santísima Trinidad es válido. Entonces son bautizados. Son bautizados. Pero no te puedes bautizar 2 veces, ¿no? Te puedes bautizar 2 Ahí veces. ya dieron, ya hay... ¿Y se pueden bautizar 2 veces? No. ¿Verdad? El Bueno, pero segundo- ellos se bautizan de todas maneras. Ellos se bautizan de todas maneras, pero la iglesia no reconoce la validez de ese bautismo. La iglesia reconoce la validez del primer bautismo. Oh. O sea que no hace baño. En donde- esa iglesia en no donde sea. reconocen la validez de este bautismo. Entonces, alguien que se casó siendo católica se casa con un cristiano, se casa en una ceremonia cristiana, ¿la Iglesia Católica reconoce ese matrimonio como un matrimonio católico? Es complicado. Ay, ¿no? No, porque la persona católica sí tiene Sí, obligación tenía de seguir obligación. la forma canónica. Ok, entonces, la persona católica, por decirlo así, es la novia, el cristiano es el novio. El novio. A la hora de que ella se confirmó, ella hizo todos sus sacramentos, nada más a la hora de casarse, se casó por el civil Y en la iglesia en la del novio. iglesia cristiana. Entonces eso no está reconocido como matrimonio católico. Así como lo estás platicando, no. Ok. Hay un trámite que se puede hacer en la arquidiócesis para pedir lo que se llama una dispensa de forma canónica. Y eso existe precisamente para estas circunstancias. Cuando el novio no acepta una ceremonia católica, de ninguna manera hay un trámite y hay un cierto requisito. O sea, por ejemplo, creo que a la pareja se le pide que el sacerdote o el diácono asistan a la ceremonia y estén presentes. Pero cuando ya pasó. Cuando ya pasó y si no se pidió la dispensa de forma canónica, hay defecto de forma canónica, Dispénsenme, entonces pero es- no se va. Entonces, ¿hay alguna manera de que esta pareja se pueda casar por la iglesia católica? ellos dos, Ellos dos. contra ellos mismos, Contra ellos mismos, sí. sí, claro, Contra ellos. sí, claro, cuando gusten, Ok, estoy- cuando gusten, Ok. sí, o sea, se hace la convalidación, Ah, eso es lo que pensé, que Sí, sí, tenía sí. que ser una convalidación. sí, se hace la convalidación, no hay No, ningún todo está problema. perdido. No hay ningún problema. No, es que sí, digo, son casos reales, no son casos de Yo sé, de yo la sé. doctora Polo, son casos sí, O sea que son verdades. Casos de la vida real. Son casos de la vida real. Entonces, para terminar esta idea que tenemos en el pizarrón, porque ya se nos está acabando el tiempo, déjenme regresar aquí. Entonces, en la Iglesia Católica nosotros creemos la plenitud, right? Los ortodoxos tienen sacramentos válidos, los 7 sacramentos son válidos, tienen sucesión apostólica. Entonces les falta bien poquito. Lo único, o sea, doctrinalmente no hay ninguna objeción para la unidad. ¿Se acuerdan? Dogmas, doctrinas, disciplina. ¿Cuáles son los ¿Y que si- tienen su propia papa? ¿Esos? No, ahorita hablamos de eso. Y si les pedimos perdón, ellos no jalan. Les hemos pedido perdón varias veces. Ah, ok. Bueno. Y la relación no es mala. Ah, ok.
la relación que hay entre la mayoría entre la Iglesia Católica y la mayoría de las iglesias ortodoxas es muy buena. De hecho, la Iglesia Copta, ahorita vamos a hablar, el jefe de la Iglesia Copta también tiene el título de Papa. De hecho, el título es original de ellos. Los católicos se los pirateamos. El título de Papa surge en Egipto, en la Iglesia Copta. Al obispo de Roma le gustó y dijo, véngase para acá, yo también voy a ser Papa. Pero se los robamos. El Papa Copto, Tawardos se llama, el año pasado celebró la liturgia copta en la Basílica de San Pedro. No en el altar mayor, pero en la Basílica de San Pedro. Cerquita. O sea, sí, todavía no estamos todavía no estamos listos para compartir el altar, pero estamos lo suficientemente cerca para prestarnos altares unos a otros. Okay. Entonces, bien cerquita. Precisamente en esa ocasión fue cuando el Papa Francisco inscribió en el Martirologio Romano los nombres de los 20 mártires de Libia. Entonces, con los ortodoxos la unión es prácticamente completa, pero todavía no. Hay muchos problemas que se mencionan, pero realmente el problema es el problema de la autoridad. ¿Cuál es el papel del Papa en la Iglesia? Los católicos pensamos una cosa, los ortodoxos piensan otra cosa. No piensan que no debe haber papa, pero piensan que el papel del papa, el papel del obispo de Roma, no es exactamente lo que los católicos pensamos que es. Entonces, ese es todavía un impedimento para la unidad. Si eso se resolviera, todos los demás problemas caen solos. Ahora, ¿quiénes son las iglesias occidentales? No hay muchas. Para ser iglesia significa que tienen que tener Eucaristía válida. Entonces, en Occidente, o sea, que se separaron después del cisma de los ortodoxos, realmente son muy pocas, porque muchas de las comunidades que salieron de la Reforma Protestante también empezaron a desarrollar doctrinas diferentes en cuanto a la Eucaristía, diferentes pero no contrarias. Sin embargo, hay algunas iglesias que por cuestiones históricas han mantenido sus sacramentos de forma íntegra. De momento recuerdo dos. Una es la Iglesia Nacional Polaca Católica. Aunque su nombre dice que es polaca, pareciera que están en Polonia, pero no están en Polonia, están en Estados Unidos. Ellos comenzaron... La del Padre Cotas. Sí, la del Padre Cotas. Ellos comenzaron a existir cuando la oleada de inmigración de Polonia a los Estados Unidos y la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que era en su mayoría... No, hace 100 años. ¿Blanca? Los polacos son más blancos que cualquiera. Pero eran en su mayoría católicos de... ¿Dónde? La inmigración anterior de los polacos. ¿De Irlanda? De Irlanda, los católicos irlandeses. Vieron que los polacos hacían las cosas un poquito diferentes y les hicieron el fuchi y les dijeron, no, ustedes no pueden tener sus celebraciones en nuestras iglesias. Entonces los polacos... ¿Eran católicos los dos? Los dos. Ok. Entonces los católicos, los polacos dijeron, bueno, pues entonces tú... Y se fueron a hacer su propio relajo en otro edificio, en otro lugar, y formaron su propia otra comunidad. ¿Quién tuvo la culpa de esa división? Los que se quedaron como católicos, ¿verdad? O sea, porque los polacos, no, pues entonces si tú estás rebelándote contra el obispo irlandés, pues tú estás mal. Realmente fue un caso de racismo, donde los racistas eran los que se quedaron como católicos y las víctimas del racismo son los que ahora consideramos como no católicos. Pero ellos nunca tuvieron la intención de dejar de ser católicos y han conservado su doctrina y su disciplina compatible con la Iglesia Católica. El Padre Cota sacó del misal, del librito de los cantos, que ahí dice,
Dice, pueden comulgar las personas de la Iglesia Nacional Polaca. ¿Sí? No me acuerdo en qué parte del librito lo En vi. la contraportada, déjenme ver si hay un misalito por No, aquí. aquí hay puros Breaking Bread. La próxima vez que vayan, que estén en la iglesia, agarren su misalito y vean en la parte de adentro de la portada hay quienes pueden comulgar en la iglesia católica. Y en la iglesia católica pueden comulgar los católicos, los ortodoxos y los miembros de la Iglesia Nacional Polaca. Porque ellos conservan una fe completamente compatible en cuanto a la Eucaristía con la Iglesia Católica. Entonces, esa es Por lo una. tanto, si yo voy a una iglesia ortodoxa por una Puede, celebración, puede. yo también puedo Sí. comunicar con ellos. La Iglesia Católica no tiene ninguna objeción. Okay. ¿Qué es la Pero la Iglesia Ortodoxa puede ser que sí. Entonces, Si te dan permiso. por respeto a ellos, Porque sí he estado en una celebración ortodoxa y ellos dicen Adelante. bienvenido. Hay pan de sobra. entonces a lo mejor no son ortodoxos, a lo mejor son católicos orientales. No, pero ellos se llaman Ortodoxos. Mi papá, Y es más, era sacerdota, no era. Ah, ok. No era Entonces no son sacerdote. ortodoxos. Tienen el nombre de ortodoxos, pero Ah, ok. De sí, la sí, nueva eran, ola. sí. No. Sí, porque era una mujer la que y celebró la consagración y todo ello. En ese caso, la iglesia sí tiene una objeción porque la iglesia católica no ordena mujeres sacerdotes, entonces no reconoce la ordenación de una mujer al sacerdocio. Por lo tanto, no considera ¿Cuál? válida La Eucaristía que celebra una mujer ordenada. ¿Cuántas religiones hay? Qué complicado. ¿Usa usted? Todas. Otra vez nos están discriminando Ok. los católicos. Hay muchísimas. Sí, en el 2008 que me fui para Salvador, mi papá, bueno, andaba brincando de aquí para allá y yo estaba allá en el 2008 me Está muy dice, buena "Oye", la plática. de repente llegó y parecía sacerdote, ¿verdad? Que vaya bien. Ay, Gracias, doña doña Rosa. Rosa. Doña José. Y le digo, oye padre, digo, ¿de dónde vienes? Me dice, hoy pertenezco a la iglesia episcopal. Y le digo, y se ponía a celebrar ahí. Sinceramente yo todavía no veía nada. ¿verdad? Le dije, iglesia episcopal, me dice, pero nosotros no nos manda el Papa. A ver, le digo, ¿cómo es la cosa? Dice, soy católico, pero el Papa no, dice, no nos manda, somos episcopales. Yo me quedé con eso. Es una representación. La iglesia episcopal es el nombre que se dieron aquí en Estados Unidos los anglicanos. Americano, ¿verdad? Los anglicanos son la iglesia de Inglaterra, pero cuando se independizó Estados Unidos de Inglaterra, dijeron, pues nosotros no podemos seguir siendo la iglesia de Inglaterra, porque la cabeza de la iglesia de Inglaterra es el rey de Inglaterra, o la reina, quien sea que sea el monarca. Entonces, nosotros aquí nos vamos a cambiar de nombre para que no haya confusión. Aquí vamos a ser episcopales y allá son anglicanos, pero es la misma iglesia, Es la de hecho misma. están en comunión. La iglesia católica no reconoce oficialmente la validez de las órdenes sacerdotales anglicanas, ni episcopales obviamente, pero eso es un tema muy complicado, porque cuando la iglesia católica dijo esto a fines del siglo XIX, la sucesión de ordenaciones anglicanas estaba muy contenida, es decir, los anglicanos nada más ordenaban anglicanos. Entonces, una vez que se pierde la sucesión apostólica, pues ya todo lo que sigue ya no está conectado. Exacto, exacto. Sin embargo, recientemente los anglicanos han empezado a recibir obispos de otras iglesias que sí tienen órdenes válidas y por lo tanto sí pueden ordenar válidamente. Entonces ya no está tan claro quiénes sí y quiénes no. Y la iglesia episcopal tiene la característica de que no tienen doctrinas muy rígidas. Si tú quieres creer que en la Eucaristía está realmente presente el cuerpo y la sangre de Tienes la Cristo, opción. puedes creerlo. Y si tú quieres creer que no, que es nada más un símbolo, también puedes creerlo y no hay problema. ¿Quién está bien? Que los dos. ¿Tú quieres creer esto? Créelo. ¿Tú no quieres creerlo? No lo creas. Eso está chido. Sí. Es democrático. Los luteranos tienen una doctrina chistosa con la Eucaristía. Ellos no creen en la transubstanciación, es decir, ellos no creen que el cuerpo
que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ellos creen en la consubstanciación, es decir, el cuerpo y el vino siguen estando ahí, pero Cristo viene y está realmente presente junto con el pan y el vino. Que es lo mismo. Está que raro, ¿no? Como lo mismo al revés al derecho. Pues es lo mismo, ¿no? Cuando No, lo comulgas, Lo dijiste igual. No. Los católicos pensamos que en la consagración el pan Se deja de transforma existir. el pan, ajá. Sí, Deja Ya no de- es pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Ajá. Y el vino deja de existir, ahora es la sangre de Cristo. Ok. Nada más. Ya no hay vino, ya no hay Ah. pan. ¿Ya? Ahora es cuerpo y sangre. Ahora es cuerpo y sangre. Los luteranos, la mayoría de los luteranos piensan que el pan sigue ahí. También está Jesús, pero el pan sigue ahí. O sea, están juntos Ok. Es lo mismo. y de alguna manera revueltos. Ok. Y una de las consecuencias de esta doctrina es que ellos piensan que una vez terminada la liturgia, Jesús se regresa a su casa. Ah, chihuahua. Ok. Y se quedan el pan y el vino como estaban por antes eso de la no tienen liturgia. sagrarios. Por eso no tienen O sea sagrarios, que- porque no lo ajá. necesitan. Ajá. Jesús está presente durante la liturgia y en la comunión, pero en las obras, Símbolo. pues Jesús se va. Eso siempre es símbolo. Ah, Jesús se va. ok. No es un símbolo. Pues se Jesús va. está realmente presente. Ok. Nomás llega, así como en un momento de la liturgia llega, en otro momento de la liturgia se va. Wow. Pero hay quienes, incluso dentro de la iglesia luterana, dicen, esto está muy raro, esto no puede ser. Si Jesús está, Jesús está. Sí. Y entonces ahí empiezas a cuestionar, ese entendimiento sí es compatible con el entendimiento católico. Si Jesús está, es que está. Sí. Entonces, el pan y el vino se convierten, pues sí puedes decirlo de esa manera. Ah, pues entonces creemos lo mismo. Por eso le puse el signo de interrogación aquí, Así como porque está en esta poquito, frontera, pero sabemos. las iglesias y comunidades que viven en esta frontera, parece que brincaran de un lado al otro. De repente Sí. están aquí, de repente están acá. O sea, esta no es una frontera sólida. Hay comunidades que navegan esa frontera. Es complicado. ¿Me conviene estar aquí o hoy estoy aquí? Hoy pienso de esta manera y hoy pienso de esta Pero otra. la gente es muy aferrada a su religión. Yo soy aferrada a la mía, por eso entiendo a la gente que es aferrada. Como a mí de verdad me sorprende la gente de la luz del mundo, que parece que no les importara nada lo que está pasando con el nazi, Nazón, que creo que son como 50 personas que ya ha demostrado que las violó y todo, y ellos lo siguen adorando y siguen... ¿No será que tengan su mentalidad como, me quiero imaginar a veces cuando digo eso, digo, ¿será que estos en su mundo piensan, es el Jesús que crucificaron Sí, y pues que sí, juzgaron sí, y que claro. Así hicieron? piensan. ¿Eso es lo que Algo parecido. está pasando? Por lo- Así Es- han de pensar. Es el que Dios escogió y por lo tanto lo que Él diga y lo que Él haga está bien, no importa lo que sea. ¿Sí me explico? Nosotros creemos que hay un bien y un mal objetivos, es decir, que hay que Dios tiene una ley en sus mandamientos y Jesús tiene un evangelio que es objetivo, que es el mismo, que no cambia de persona a persona. Estas organizaciones, que cuesta incluso trabajo ya decirles iglesias, estas organizaciones piensan un poquito al revés. Ellos piensan que lo que no cambia es el elegido de Dios. Y todo lo demás gira alrededor del elegido de Dios. O sea, nosotros pensamos el centro de nuestra fe es Jesucristo, y a Jesucristo lo conocemos en la Escritura, en la tradición, a través del magisterio de la Iglesia. Ellos piensan, no, el centro de nuestra fe es el apóstol. Y el apóstol es el que nos da a conocer lo que dijo Jesús, que de la manera que el apóstol quiere interpretarlo, esa es la manera correcta.
Y lo que el apóstol dice es palabra de Dios y lo que el apóstol hace es la voluntad divina. Y si es tener relaciones con la chavita de 13 a 14 años, so bien, es la voluntad de Dios porque es la voluntad del apóstol. Wow. Ellos lo ven como si fuera un San Pablo, un San Pedro, así, igualito. Más. Fue lo que me dijo a mí mi hermano. Porque nosotros- de la luz del mundo. Nosotros, si viene San Pedro y me dice, oye, me quiero acostar contigo, le digo, ¿sabes qué, San Pedro? Ni más, porque Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque estoy casado. Por lo que me dijo por lo que me dijo mi hermana, o sea, digo, por lo que me dijo mi hermana, es como que tuviera un apóstol de los primeros vivos, o sea, así lo ven. Más todavía. Más todavía. Más todavía. Porque fue lo que ella me dijo, o sea, Pues es fue lo que yo el le mismo conté. Jesucristo. Es otro Cristo, Ese sí. es otro Cristo. Es otro Qué Cristo. bonito para ellos Jesucristo. Jesucristo. Y, y bueno, pero ya nos habían advertido de eso, ¿no? Sí. Vendrán otros diciendo que yo soy... Sí. Y la gente cree. Sí. Y la gente que no está lista para Creemos. la mente, creen en ellos. Incluso, no sé si ustedes han visto el documental en Netflix, es duro, Está duro. difícil, es difícil de ver. Pero si ustedes ven el documental, son gente que dan la cara. Son gente que abiertamente dicen, yo ya no creo. Yo ya no pertenezco a esa iglesia. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que son puras mentiras. Y todavía cuando se refieren a Nazón, todavía se detienen para decir el siervo de Dios Nazón. Y hay ocasiones en las que dicen, cuando Nazón, no, perdón, el siervo de Dios Nazón. O sea, ya lo habían dicho sin el siervo de Dios. Ya se les había salido. Y se detienen y se corrigen. Sí. Porque no se pueden quitar de la cabeza lo que les metieron desde bebitas, que este es el siervo de Dios, este es el siervo de Dios y este es el siervo de Dios. Claro. O sea, es un condicionamiento tremendo, que es a los ojos de alguien que no pasó por ahí. Porque tampoco me puedo meter a juzgar a la gente que ahí nació, ¿verdad? Pero desde afuera, ese condicionamiento se ve como una esclavitud contraria al Evangelio. Porque el Evangelio es la liberación que Dios nos da en Jesucristo de todo lo que nos ata para ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Liberación, libertad. Y esta es una esclavitud, es una servidumbre. Entonces, hace chiras. Pero esto lo digo estando afuera. No me puedo meter a juzgar a la gente que está adentro. Porque ellos así nacieron, así. Es como si yo me pusiera a juzgar a Doña José por su devoción a la Virgen María. No puedo. Porque ella desde chiquita así nació, así le inculcaron y así ha crecido y lo ha aceptado y es parte de su identidad más profunda. Yo no le puedo cuestionar a Doña José su devoción mariana. Incluso aunque mi devoción mariana sea diferente y mucho menos intensa. Pero eso no significa que ella esté mal y yo esté bien. Eso significa que ella está viendo el todo de la fe católica desde su punto de vista y yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Ahora, esto entre dos católicos, pues imagínate la clase de diferencias que vamos a tener con alguien que vive en un contexto tan diferente. Porque la Iglesia de la Luz del Mundo es un sistema de creencias muy diferentes de la Iglesia Católica, aunque haya apariencias de parecido, aunque algunos de sus cantos sean bellísimos y completamente compatibles con la fe católica, porque son las letras de los salmos o de algunos otros pasajes bíblicos. Entonces, pues, obviamente, y musicalmente son impresionantes. Parece que han copiado los cantos gregorianos. No son gregorianos realmente. No, pero digo. Tienen un estilo muy propio, muy original de cantar y es muy bello. Pero
pero es una expresión de una fe que es muy diferente. Entonces, eso que pasa así también pasa al revés. Hay veces que las expresiones son muy diferentes, pero el corazón de la fe es muy parecido. ¿Sí? Hay veces que dos fes muy diferentes tienen una expresión muy parecida, y hay veces que dos expresiones muy diferentes tienen una fe detrás muy parecida. Entonces, no podemos quedarnos juzgando con la superficialidad. Y la conclusión del día de hoy es no juzgar. Y la próxima semana vamos a tener segunda parte. Ok. Vamos a ponernos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Te pedimos, Padre bueno, que derrames tu espíritu en nosotros y que nos hagas más fieles a tu iglesia. Porque la iglesia somos todos tus hijos y tus hijas en comunión unos con otros y con nuestro obispo y con el obispo de Roma, el Papa que nos has querido dar en nuestro tiempo. Te pedimos que aumentes nuestra fe y nuestra fidelidad, no solamente a ti, sino también a los unos con los otros. Que al amarnos unos a otros como hermanos, te reconozcamos a ti como nuestro Padre. Y que podamos extender este amor a todos los que confiesan a Jesucristo como Señor. A todos los que nos une el mismo bautismo y la misma fe en Jesucristo. Y te pedimos que escuches con bondad y en tu providencia atiendas con misericordia las necesidades de nuestros hermanos y nuestras hermanas que expresamos en voz alta o en el silencio de nuestro corazón. Yo quiero pedir por los papás de Vero. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por mi hermana que, Señor, porque está pasando ahorita la muerte de su hijo, que lo acaban de enterrar, y que te pido fortaleza para ella, Señor, para que ella lo entienda, que entienda su vida de su hijo. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los jóvenes que están en la drogadicción, en el alcoholismo, en los vicios, para que encuentren un camino más fácil para ellos, más saludable. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros enfermos, especialmente por Chris McKay y algún otro nombre que quieran agregar. Por Socorrito y por Don Carlos. Por todos ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de nuestros difuntos, especialmente por Tom Cruise y algún otro difunto. Por el eterno descanso de mi hijo José y por los que se han ido también de mi familia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, estas peticiones que te hacemos, las ponemos en tus manos con total fe y total confianza, porque sabemos que nos amas. Y te las ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano y nuestro Señor. Amén. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, nos rezamos juntos. Padre Padre nuestro nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te Dios salve te María, salve María, Llena eres de gracia, el Señor es gracia, el contigo. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Avisos. El primero es, llámenle a alguien para recordarle que ya